Érase una vez un mundo en el que existían objetos muy complejos, cosas como gases, sólidos o imanes, sistemas formados por millones y millones de pequeños elementos, tantos que intentar predecir el comportamiento de todos ellos era una verdadera locura. Hasta que finalmente los físicos comprendieron que podían estudiar el sistema en sí mismo, como una entidad, y ver qué propiedades tiene a gran escala, sin atender a sus componentes más pequeños ni a las extrañas reglas que los rigen, inaugurando de este modo la termodinámica, cuyos 4 pilares son las leyes de la termodinámica. Antes de nada, vamos a conocer a todos los que juegan aquí. Cojamos 2 sistemas termodinámicos, como estos 2 globos llenos de gas. Si se nos ocurre unirlos por este conducto con una pared móvil, seguramente pasará algo así. Lo que acaba de ocurrir es equilibrio mecánico. Me explico, hemos puesto en contacto 2 gases a distintas presiones, por lo que el más presurizado ha empujado la pared hasta que el otro no ha querido ceder más y ha empujado hacia el lado contrario. Eventualmente, este tira y afloja acaba con la pared quieta, las presiones se han igualado, hay equilibrio. Pero, para mover el pistón es necesario realizar un trabajo mecánico, el gas tiene que poner energía para hacerlo. ¿Y de dónde ha sacado esta energía? Bueno, en estas situaciones lo que hacen los físicos es inventarse una energía potencial de donde extraerla, la energía interna del gas. Y fijaos que para que todo esto suceda hay que pagar un precio. El volumen de los gases ha tenido que cambiar. Pero traigamos otros sistemas. Cojamos 2 sólidos a distintas temperaturas y pongámoslos en contacto. Lo que ocurre es bien conocido. El cuerpo más caliente transferirá su energía, en forma de calor, al más frío, hasta que sus temperaturas se igualen. Y entonces se alcanzará el equilibrio térmico. ¿No te suena familiar? Hay 2 magnitudes que tienen que igualarse para que haya equilibrio. Este equilibrio requiere de una transferencia de energía, la cual emana de la energía interna. Pero, ¿cuál es el análogo del volumen? ¿Cuál es el precio a pagar por el equilibrio térmico? Pues los físicos del momento no sabían qué era, así que le pusieron un nombre: entropía. Bien, dicho todo esto, ¿estáis listos para ver las leyes? ¡Vamos allá! La ley 0 nos dice que si un cuerpo A y un cuerpo B están en equilibrio, y el cuerpo B está a su vez en equilibrio con un cuerpo C, A y C están también en equilibrio entre ellos. Y dirás, ¡oh vaya Crespo, qué sorpresa! Pues lo cierto es que esto no se puede derivar de ninguna parte, por lo que hay que postularlo y considerarlo como verdadero. Alguien tenía que poner la puntilla. En fin, vamos con la primera ley. Lo que dice, básicamente, es que la energía se conserva, no puedes sacarla de la nada. Por ejemplo, si quieres que un gas se expanda para empujar un pistón, esta energía debe o bien tomarse de la energía interna del gas, lo que reducirá su temperatura, o bien debe introducirse al gas en forma de calor. Nada es gratis en el universo. Toca la favorita, la segunda ley. Esta surge en origen de estudiar las máquinas térmicas y hay varias formas de expresarla, pero la más popular es que cualquier proceso termodinámico aumenta o deja igual la entropía del universo, aunque en la mayoría de los casos la aumenta. Puede ser que en tu pequeño sistema hayas conseguido disminuir la entropía, pero siempre resulta que al hacer eso has aumentado la del resto del universo. Si te estás preguntando ¿qué demonios es la entropía y por qué tiene que aumentar siempre?, no te molestes. La entropía es una manifestación de algo que le ocurre a esos elementos que forman nuestro sistema, pero estamos hablando de termodinámica, del conjunto en sí mismo. Aquí no nos importa su interpretación microscópica. La entropía es una magnitud a gran escala, y la teoría no nos dirá mucho más sobre ella. Y por último, la tercera ley. Una de sus formas de enunciarse es que no se puede enfriar un sistema termodinámico al cero absoluto en un número finito de procesos físicos. Vamos, que el cero absoluto de temperaturas es inaccesible. Solo podemos acercarnos a él, nunca alcanzarlo. Sin duda, la termodinámica es capaz de predecir en un sinfín de sistemas de características muy distintas. Sin embargo, no es capaz de dar un sentido físico a muchas de sus entidades, como la temperatura y la entropía. Para eso, los físicos tuvieron que esperar a una teoría que consiguiera trabajar con esos pequeños elementos tan molestos. Imagínense un día cualquiera en el que van caminando por la calle, y de repente ven unas líneas en la acera. Estoy casi totalmente seguro de que todos las hemos notado. También las podemos encontrar en las separaciones de la cerámica e igual las podemos notar en los puentes o algunas carreteras cuando vamos en un auto. ¿Se han preguntado por qué están allí? Bueno, de manera sencilla les explicaré el proceso tras el que ocurre este fenómeno. Hoy veremos la dilatación o contracción térmica. La dilatación y contracción térmica
son fenómenos en el cual un material se hace más grande o más pequeño cuando experimenta un cambio de temperatura. El fenómeno puede ser descrito matemáticamente por la siguiente ecuación. En esta ecuación, las d simbolizan a las dimensiones en las que queremos trabajar. Esto puede ser lineal, superficial o volumétrica. La letra griega delta simboliza al coeficiente de dilatación dimensional, que es algo así como un cociente que mide el cambio de dimensiones cuando se produce una variación térmica. Y delta t representa la variación de temperatura experimentada por el material. Llegó el momento de ponernos pesados. Como ya les dije, esta ecuación no suele mostrarse de la forma que se las mostré. Se suele escribir de estas tres formas, que dependen de cuántas dimensiones queremos tratar. Es decir, puede ser lineal, superficial o volumétrica. Cabe destacar que las últimas dos son las mismas expresiones de un mismo fenómeno, tratado para otras dimensiones. Por ejemplo, la dilatación superficial, es decir, el cambio del área de un cuerpo, no es más que el cambio del mismo cuerpo linealmente multiplicado por sí mismo. De esta manera, se demuestra que gamma es 2 alfa y haciendo el mismo ejercicio para la dilatación volumétrica, se demuestra que beta es igual a 3 alfa. Ya es hora de calmarnos con tantas fórmulas y ecuaciones. Les explicaré por qué ocurre este fenómeno. En un sólido, los átomos se suelen encontrar en un estado ordenado. Aún así, estos átomos vibran dentro de sus redes cristalinas. Al aumentar o disminuir la temperatura de un cuerpo, lo que se hace es aumentar o disminuir la energía cinética promedio de los átomos. Al vibrar más combinadamente estos átomos, se produce el cambio de dimensiones del material. En los líquidos, los átomos se encuentran mucho más libres, por lo cual el cambio de dimensiones es un poco más notorio, pero el fenómeno es el mismo en su esencia. El agua, sin embargo, es un caso especial, debido a que las fuerzas que unen a las moléculas de agua requieren más energía para romperse que aquella que se necesita para pasar de estado sólido a líquido. El agua líquida, entre 0 y 4 grados Celsius, utilizará la energía calórica para romper este enlace, por lo que no se dilatará. Este fenómeno se le conoce como la famosa anomalía del agua. Matemáticamente, la única diferencia es que entre 0 y 4 grados Celsius el coeficiente de dilatación del agua es negativo. Es debido a este fenómeno que el agua a 4 grados Celsius es más densa que el hielo y se pueden producir aquellos lagos que están congelados por encima. La dilatación en los gases será un poco distinta, ya que depende de la presión a la que se someta la sustancia, de manera que se cumpla con la ecuación general de los gases ideales. Es momento de explicarles para qué sirven las marcas en el piso. Cuando el piso se calienta, este aumenta su temperatura y por lo tanto se dilata. Para evitar fenómenos como este o este, en el momento de la construcción se dejan espacios entre las tabletas del piso. Por último, una pregunta. El ganador, pues, bueno, podrá decir que es un genio. Vamos con la pregunta. ¿Cómo se dilatan los anillos? A. Borde e interior distintos. B. Ambas hacia afuera. C. Solo el interior hacia adentro. ¿Ya respondieron? Si dijeron B, pues son unos genios. Imaginémonos que el anillo tiene una altura despreciable. Así lo consideramos como una dilatación superficial. Los bordes se dilatarán como si fuesen una circunferencia completa, pero el interior era lo mismo, como si fuera un círculo del mismo radio interno, por lo cual solo se necesita restar ambas dilataciones y se obtiene la dilatación total del anillo. Los cambios de temperatura afectan el tamaño de los objetos, pues la mayoría de ellos se dilatan al calentarse, quiere decir se hacen más grandes, y se contraen si se enfrían, o se hacen más pequeños. Los gases se dilatan mucho más que los líquidos, y los líquidos más que los sólidos. Dilatación lineal. Una barra de cualquier metal, al ser calentada, sufre un aumento en sus 3 dimensiones, largo, ancho y alto, por lo que su dilatación es cúbica. Sin embargo, en los objetos sólidos, como alambres, varillas o barras, lo más importante es el aumento de longitud que experimentan al elevarse la temperatura, es decir, lo que importa es su dilatación lineal. Como la temperatura ambiente cambia en forma continua durante el día, cuando se construyen vías de ferrocarril, puentes de acero, estructuras de concreto armado y en general cualquier estructura rígida, se deben dejar huecos o espacios libres que permitan a los materiales dilatarse libremente para evitar rompimientos o deformaciones que pongan en peligro la estabilidad de lo construido. Por ello, se instalan en lugares convenientes las llamadas juntas de dilatación, articulaciones móviles que absorben las variaciones de longitud. En los puentes se usan rodillos, en los cuales se apoya su estructura para que al dilatarse no se produzcan daños por rompimientos estructurales, resultado de los cambios de temperatura, y de la dilatación no controlada. También en la fabricación de piezas para maquinaria, sobre todo en los móviles,
Se debe considerar la dilatación con el objetivo de evitar desgastes prematuros o rompimiento de partes, como lo puedes observar en estas imágenes. Coeficientes de dilatación. Se denomina coeficiente de dilatación al cociente que mide el cambio relativo de longitud o volumen que se produce cuando un cuerpo sólido o un fluido dentro de un recipiente experimenta un cambio de temperatura, experimentando una dilatación térmica. Las unidades para el coeficiente de dilatación se manejan en 1 entre grados centígrados, o también se puede dar en grados centígrados a la -1. Ambas unidades son lo mismo. Para los coeficientes utilizamos las siguientes letras griegas: alfa para el coeficiente de dilatación lineal, beta para el coeficiente de dilatación superficial y gamma para el coeficiente de dilatación cúbica.